Oigan, pues algo está pasando con la artillería de Rusia, porque aseguran pues que vamos, ha colapsado por lo menos en una buena parte en Ucrania, ya que pues los 48 sistemas de artillería han sido destruidos en 2 días. Para que ahorita regrese y tengas un sistema de artillería está tardando años, porque incluso en la OTAN, incluso del lado occidente, que pues son más países y que en teoría tendrían más formas de producirlo, ni en Rusia ni en ningún lugar ahorita están tardando mucho en producirlos. Uh-huh. Hay muchos problemas de suministros. Entonces, perder 48 sistemas de artillería en 2 días es tremendo. Las fuerzas rusas de Ucrania han perdido 48 sistemas de artillería en los últimos 2 días, según las últimas actualizaciones operativas. La fuerza de Moscú habría perdido de estos 21 sistemas de artillería en las últimas 24 horas y las otras se perdieron un día anterior. Según las últimas cifras, reportan que antes de eso fueron 15 sistemas y luego 14 y así hacia los días anteriores han sido así como de a 10, de a 14, de a 20. Dice, la artillería ha jugado un papel muy importante en la guerra en ambos lados. Y sí, en efecto, ha sido básicamente como la base tanto de defensa como de ataque, ¿no? La artillería ha sido como de lo principal, digamos, ¿no? Entonces aseguran estas últimas 48 horas han sido, o han perdido estos 48 sistemas de artillería, ¿no? Exactamente. Pues sí, el día de ayer vimos, han perdido nada más artillerías, han perdido comandantes, han perdido aviones, o sea que este fin de semana ha sido un fin de semana duro para Rusia. Digo, dentro de las controversias que ha habido, es que uno de los sistemas, pero de Ucrania, el de los famosos Patriots, ¿no? Lograron destruir un misil de estos hipersónicos de los rusos. En un principio, pues bueno, eso es lo que comentaban los rusos, lo comentamos como, pues bueno, es lo que dicen los ucranianos, ¿no? Pero ya después salieron las imágenes y luego salió la confirmación también de Estados Unidos, decir, pues sí, ese es un sistema, uno de esos misiles supuestamente hipersónicos que fueron destruidos con un Patriot. O sea, digo, igual es que latinó, igual es que tuvieron buena puntería, quién sabe, pero en teoría no debería ser fácil, deberían ser casi insuperables los misiles hipersónicos, que no tienen muchos, porque pues son muy nuevos, o sea, son misiles que tienen súper poquitos y todos los cuidan, así de que bueno, lánzales uno, ¿verdad? Porque sí, y luego que te lo detengan, sí debe ser pues una alerta roja para Rusia en ese sentido. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Son los documentos en The Washington Post que publica donde supuestamente Zelensky propuso en privado atacar territorio ruso y atacar el oleoducto que va hacia Hungría, recordando que Hungría, pues digamos, es de los países de Europa de la OTAN que sigue siendo amigo de Rusia. Y pues bueno, esto lo publica el día de hoy The Washington Post. Entre los documentos secretos que filtró este chavillo, Jake Teixeira, en grupos de Discord, ¿verdad? Y bueno, hasta ahora sabemos que Estados Unidos ha estado muy renuente a darles misiles de largo alcance. Bueno, hace esta semana apenas lo que es el gobierno del Reino Unido les ha dado los primeros misiles de largo alcance, estos Shadow, no me acuerdo qué, Shadows, ¿no te acuerdas? Shadow, sí. Algo con de hecho aquí tengo el análisis sobre esos misiles, está bien interesante. Ahorita lo ponemos a ver si. Pues bueno, la cuestión es que eso es lo que dicen esos documentos. Hay que recordar que estos documentos realmente se empezaron a filtrar básicamente desde el día después que invade Rusia-Ucrania. O sea, tienen muchísimo más tiempo. Lo filtra Washington Post, ¿no? ¿O quién lo filtra? El que pone los documentos. No, el que lo publica, el medio que lo publica. The Washington Post. The Washington Post, ¿no? Ajá. O sea, entonces, primer lugar, no sucedió. O sea, no sucedió. De hecho, ya hay una respuesta de Zelensky, entonces se la damos. Primer punto, no sucedió. Entonces, de repente, cuando dices, bueno, filtraron, quién sabe qué, pues sí, o sea, puedes filtrar lo que sea, pero si eso no sucedió, pues tampoco tiene mucho sentido. Ajá. Ahora, si hubiera sucedido, ¿no? O sea, que hubieran destruido los oleoductos allá hacia Hungría y todo esto, ¿no? O que surten a Hungría, pues sería todo un escándalo. Pero bueno, ¿qué dice Zelensky? Bueno, primero les digo lo que dice más o menos lo que se publicó. Dice, las comunicaciones digitales de Zelensky habían sido interceptadas por Estados Unidos, que había trasladado esta información a lo que es el Pentágono y a los altos cargos del Pentágono. En estas comunicaciones...
Se cortó El audio. No importa eso. O sea, Hola. Ocurría en enero, a finales de enero, atacar a Rusia, ocupar ciertas ciudades fronterizas para usar básicamente como de estas zonas para liberar pues las zonas ocupadas por Rusia. Después, a mediados de febrero, supuestamente Zelensky le planteó a la viceprimera ministra Yulia Siridenko volar el oleoducto de Druzhba, un conducto de la época de la URSS que lleva petróleo a Hungría, y pues bueno, esa era la idea. Pero bueno, ya hay una respuesta por parte de Zelensky. Déjame ver si nos estamos escuchando. Creo que sí. Ya está, ¿verdad? Sirve que si estamos ya con audio o no. Nomás pregunto yo. Porque a mí se me cayó la o sea, no puedo monitorearlo, pero a ver si tú puedes. Bueno, y luego continúa. Bueno, y luego, bueno, ya hay una respuesta por parte de Zelensky que dice que no es cierto. Dice, porque para empezar no nos sobran armas cuando, o sea, no hay manera de que lo intentáramos algo así. Y pues lo que más nos interesa ahorita es utilizar las armas que tienen para desocupar el territorio ilegalmente ocupado por Rusia. O sea, básicamente, pues ahora sí ya regresó el audio y regresó como el doble de volumen aquí conmigo. Bueno, yo la verdad es que, bueno, entre que toda la información y desinformación que circula sobre los documentos, me iría a ¿sucedió o no sucedió? No sucedió. A lo que sí, ¿verdad? O sea, sucedió. A ver, hay que investigar. Por ejemplo, el caso de los oleoductos, pero acá en el Nord Stream 2, ¿no? Que hay esa controversia de que si fue Rusia, ¿no? Porque hubo barcos rusos que estuvieron ahí, militares, en esa zona específica, ¿no? O sea, y que estuvieron horas ahí, y luego se iban, y luego regresaban al otro día a la misma zona donde explotó. Y no nada más eso. Cuando estaban ahí, apagaban los transpondedores, estos, para que no los detectaran los radares. Pero los, ¿cómo se llama? Militares que están ahí de otros países, los estaban viendo. Los estaban atentos a que ellos ya sabían que estaban ahí, pero ¿por qué apagaban eso? Entonces sí está muy sospechoso de la actitud que tuvieron los rusos ahí, entonces, pero de algo que sí sucedió. Y luego está la controversia de este periodista que sí dijo que fue a Estados Unidos y luego nunca presentó pruebas, ¿no? Exacto. Y pues de ahí tiene un quemazón, porque ahora ya los medios no lo pelan. O sea, pues dice, oye, pues dijiste algo muy escandaloso, acusaste a Estados Unidos de que había sido el que puso estos explosivos en Nord Stream 2, pero no pusiste pruebas, ¿no? O sea, te fuiste a la historia, ¿no? Es que en la historia pasó, o sea, espérame, o sea, pruebas. ¿Qué pasó? ¿Qué me puedes dar tú como evidencia? No es que me... Pero bueno, el asunto es que está, pues, sucediendo este tema. Vamos a otro asunto importante. ¿Se nos toca algún otro titular de esto? Ya no. No, ya No, ya no. no, Bueno, pues.